Bueno, muchachos, vamos a revisar entonces como continuación de la clase los trastornos hematológicos, lo que son los trastornos de leucocitos para esta clase, ¿verdad? Ya en la siguiente finalizaríamos por completo, pues revisando, en esta ocasión vamos a ver más que todo las alteraciones linfoides y en la otra vamos a ver las mieloproliferativas. Entonces, dentro de los trastornos leucocitarios podemos mencionar que podemos tener proliferativos y leucopénicos, ¿verdad? Los proliferativos, que se refiere a que ahí tenemos un aumento de leucocitos, se pueden dividir a su vez en trastornos proliferativos neoplásicos y no neoplásicos. Las leucopenias podemos dividirlas en neutropenias, que se va a referirse a una disminución de los neutrófilos, y las linfopenias a una disminución de los linfocitos. Con respecto a las neutropenias y a granulocitosis, ¿verdad? Las neutropenias son la deficiencia o disminución en el número de neutrófilos. Y a granulocitosis yo ya puedo tener afección de otros granulocitos como basófilos, como eosinófilos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Podemos tener que su producción sea inadecuada, tal cual es el caso, por ejemplo, en supresión de células germinales hematopoyéticas, por ejemplo, a nivel medular, que haya, por ejemplo, una aplasia medular ósea y no tenga la producción de estas células. Fármacos o hematopoiesis ineficaz, como sucede, por ejemplo, en los síndromes mielodisplásicos, que ya lo vamos a ver más adelante, afecciones congénitas que alteran la diferenciación, y en los casos en los que tenga aumento en la destrucción, por ejemplo, lesiones de mecanismo inmunitario, ¿verdad? Que se forman anticuerpos contra esas células y las destruyen. La esplenomegalia, en el que va a haber un aumento en la destrucción por el paso de las células al vaso, o condición que se conoce como el periesplenismo, ¿verdad? Aumento en la utilización periférica, puede ser que se estén produciendo adecuadamente, pero que haya un aumento en la utilización periférica, por ejemplo, en condiciones de sepsis, ¿verdad? Que necesitamos muchos neutrófilos para que destruyan esas bacterias. Ahora, la diferencia de las leucopenias y de las neutropenias. Y les insisto, hay que saber los valores normales en un hemograma, cuántos neutrófilos o qué porcentaje de neutrófilos tengo que tener en un hemograma para poder establecer el diagnóstico. Ahora ya estaríamos hablando de leucocitosis, contrario de las leucopenias que acabamos de mencionar. Las leucocitosis se deben a elevación en el número de las células leucocíticas. ¿Cuáles son los mecanismos y causas que nos llevan a una leucocitosis? Podemos mencionar que tenemos aumentos en la producción directa desde la médula ósea, ¿verdad? Por ejemplo, infecciones o inflamaciones crónicas que dependen de un factor de crecimiento. Que sea un estímulo o que sea una lesión neoplásica, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Que también es dependiente de factor de crecimiento. Síndromes mieloproliferativos, que los vamos a ver a qué se refieren, pero son lesiones en las que hay mucha producción de determinados leucocitos, ¿verdad? Aquí mencionan una leucemia mieloide crónica, en la que la vamos a ver más adelante porque se caracteriza. Aumento de la liberación desde las reservas medulares, por ejemplo, que se hayan estímulos que estén pidiendo mayor número de leucocitos, y aquí entra el proceso más frecuente que ustedes van a ver. Las infecciones, ¿verdad? Las infecciones, sobre todo bacterianas y virales, que nos van a producir el aumento de estos leucocitos. Luego de la endotoxemia, que es secundaria también a los procesos infecciosos, y las hipoxias, como ya vamos a ver también, qué condiciones elevan los leucocitos. Descenso de la migración, es decir,
que van a permanecer en sangre periférica. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el ejercicio, ¿verdad? O que estén activadas las catecolaminas. Y que haya un descenso de la extravasación hacia los tejidos, como en los glucocorticoides. En el uso de glucocorticoides, algunos pueden elevar el número de leucocitos en sangre. También tenemos aquí, les puse este cuadrito para que ustedes también tengan en cuenta, porque esto les va a servir que se aprenda cuáles son las causas de leucocitosis neutrofílica, cuáles son las causas de eosinófila, basófila, linfocitosis y monocitosis. Entonces, esto los va a orientar a ustedes cuando vean un leucograma, qué tipo de leucocitos está elevado. Así van a pensar en qué causa podría ser la más probable que le esté ocasionando una leucocitosis. Entonces, insisto, se aprenden los valores absolutos, ¿verdad? De dentro de la leucocitosis, cuánto tengo que tener de neutrófilo, cuánto tengo que tener de linfocitos normalmente, cuánto tengo que tener de eosinófilos y de basófilos. Aunque les digo y les vuelvo a mencionar, en los exámenes de laboratorio siempre ponen el rango, ¿verdad? Normal, pero es su obligación aprendérselo por si en algún dado caso no se lo reporta, ¿verdad? Entonces vean, neutrofilia, infecciones bacterianas agudas, pues cualquier bacteriana les puede dar una leucocitosis, desde faringitis que ustedes puedan ver, bacterianas, hasta infecciones de vías urinarias bacterianas, apendicitis aguda, todo eso les va a dar una reacción leucocítica con neutrofilia, ¿verdad? Entonces vean aquí, piógeno, ¿verdad? Como inflamación, dice inflamación causada por necrosis tisular. Aquí ya no sería infecciones bacterianas, ¿verdad? Aquí sería una inflamación estéril, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio. Vamos a ver que también se pueden elevar los neutrófilos, aunque no tengan ningún tipo de bacteria, pero es una inflamación, igual que en las quemaduras. Los eosinófilos. Los eosinófilos se pueden elevar por trastornos alérgicos, como en el asma, la fiebre del heno. Importante también en infestaciones parasitarias. Tengan en mente esto porque es una de las condiciones que aquí en el país se puede presentar más frecuentemente. Lo otro, reacciones adversas a medicamentos. ¿Tá? Algunos procesos malignos, dentro de ellos se incluyen los linfomas. Las enfermedades autoinmunitarias como el pénfigo, dermatitis herpetiformes y algunas vasculitis. Luego tenemos vasofilia, que la vasofilia quizás es de las más raras, ¿tá? A menudo indica pues que estamos frente no a una condición tan reactiva, sino que por ejemplo a una enfermedad mieloproliferativa como una leucemia mieloide, ¿verdad? Crónica. Esta sí hay que tomar en cuenta que sea algo más maligno que reactivo. Luego monocitosis, infecciones como tuberculosis, por ejemplo, cuando el paciente tiene también en procesos de endocarditis bacteriana, rickettsiosis, paludismo, enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico y las colitis ulcerosas. Linfocitosis, ustedes quizás de lo que más frecuente van a tener son neutrofilia y linfocitosis. Aquí se equivocó el libro, pues es linfocitosis, ¿verdad? Aparecen muchos trastornos que implican una estimulación inmunitaria. Quiere decir que yo la puedo encontrar, por ejemplo, en estados de tuberculosis o brucelosis en los que hay un estímulo inmunitario, pero también, y eso es lo que ustedes más van a ver y más les va a orientar una linfocitosis a infecciones víricas, ¿verdad? Hepatitis A, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, infección por Bordetella pertussis. Las linfadenitis son las inflamaciones de los ganglios linfáticos. En este ejemplo es un ganglio linfático cervical, ¿verdad? Que puede ser secundario a infecciones recientes de, por ejemplo, los dientes, los oídos. Puede ser, en este caso, vemos que tiene una inflamación aguda, ¿verdad? Vemos que está crecido, vemos que
hay eritema, está tumefacto y por supuesto debe de ser doloroso, ¿verdad? Cuando hay estímulos más crónicos, persistentes, eso ya nos llevaría a una linfadenitis crónica. Lo otro es mencionarles que en estos ganglios cervicales hay que buscar estos procesos, estos focos infecciosos. Si ya podemos, si encontramos ganglios cervicales de las axilas, hay que buscar procesos, por ejemplo, infecciosos a nivel de la piel de las extremidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve macroscópicamente? Se ve agrandado, como ya vimos, tumefacto, de una coloración grisácea oscura. En este se logran identificar estas áreas blanquecinas, que probablemente donde estén el mayor acúmulo de leucocitos. Histológicamente se verá un infiltrado inflamatorio de neutrófilos, probablemente necrosis, también puede ocasionar, aunque no en todos los casos. Y en esta fotografía que vemos mucho detrito celular, aquí partículas muy pequeñas. También podemos mencionar, como ya les había dicho, las linfadenitis crónicas, por ejemplo, en estímulos muy persistentes autoinmunitarios o, por ejemplo, en infecciones que no se logran erradicar, como la tuberculosis, ahí van a producir también linfadenopatías o linfadenitis crónicas. Es lo que les he traído en las imágenes. Vean ustedes que la arquitectura de los ganglios linfáticos está formados por folículos linfoides que tienen linfocitos B y linfocitos T. Vean, una característica que nos puede hacer la diferencia de que si esto es neoplasia o no es esta imagen que tenemos aquí. Tenemos variabilidad en el tamaño de los folículos. Vean, unos son grandes, otros son más pequeños. Lo otro es que tengan muchos macrófagos en su centro germinal, como se ve aquí. Eso me ayuda a mí a ver que es más reactivo secundario a procesos infecciosos y no neoplásicos. Entonces, por supuesto hay otras características, pero aquí se las he resumido, ¿verdad? ¿Cuáles son las que favorecen? Importante para hacer el diagnóstico diferencial entre una condición reactiva y una condición neoplásica. Entonces, en las reactivas conservan la arquitectura. Como ya les mencioné, no hay borramiento de los ganglios. Siempre se tienen que ver formación de folículos linfoides, ¿verdad? Incluidas zonas interfoliculares de linfocitos T y los sinusoides, que las zonas interfoliculares son las zonas que están entre los folículos que ya les mostré. Una importante variación en la forma y tamaño, en lo que les mencioné, y también podemos encontrar figuras mitóticas. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener, claro, figuras mitóticas que no sean anormales, ¿verdad? Ni atípicas. Pero eso quiere decir que las células están proliferando a causa del estímulo infeccioso que está llegando. También los macrófagos fagocíticos que ya les mencioné. Las zonas claras y las zonas oscuras reconocibles. ¿A qué se refiere esto? En el centro germinal tenemos dos tipos de células que siempre deben de estar. Son los centroblastos, que son células más grandes, y las que les confieren la oscuridad, por decirlo así, al centro germinal. Esto es dentro del centro germinal. Y las zonas claras, que está constituida por los centrocitos, que son células más pequeñas y que son hendidas. Entonces, siempre debo de ver centroblastos y siempre debo de ver centrocitos para decir que es algo reactivo. Vamos a ver entonces las proliferaciones neoplásicas. Dentro de las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos podemos tener que sean de origen linfoide, de origen mieloide y de origen histiocítico. Por supuesto, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en las más frecuentes, en las que ustedes pues en algún momento van a enfrentarse. Los factores etiológicos de estas lesiones son bastante complejas, ¿verdad? Se caracteriza la mayoría de ellas porque tienen translocaciones cromosómicas. Las oncoproteínas que se generan, ¿verdad?, por aberraciones del genoma bloquean en algunas ocasiones la maduración o activan vías de señalización para que las células crezcan o para que las células se protejan de muerte celular. Entonces,
Por eso es que estas neoplasias se caracterizan por proliferación de las células, ¿no? También pueden haber activaciones de protoncogenes por errores que suceden en el reordenamiento y diversificación de los genes de receptores de antígenos. También tenemos factores genéticos hereditarios, virus como el virus del tipo 8. Son 3 virus los que realmente se ha visto asociado con el origen de neoplasia linfoides. El del Epstein-Barr, el de tipo 8, que son los más frecuentes, el herpes de tipo 8, pero también el virus el virus 1 de la leucemia de linfocitos T humana. Esos son virus linfotropos, ¿verdad? Todos los 3. También se ha visto los procesos inflamatorios crónicos. ¿En qué caso? Por ejemplo, si ustedes se fijan, por ejemplo, las inmunitarias con estímulos inflamatorios crónicos como la tiroiditis, que pueden originar una tiroiditis linfocítica, una tiroiditis autoinmunitaria y luego tener un riesgo para que la persona desarrolle un linfoma. Factores diatrógenos, pues por supuesto, aunque no sean intencionales, pero cuando sucede, por ejemplo, que se le tiene que dar radiación para otra neoplasia, pueden surgir también trastornos linfoides. Y también se ha visto relacionado el tabaquismo. Ahora aquí tenemos la clasificación. Son abundantes las neoplasias que pueden ser clasificadas de acuerdo a sus características morfológicas y de acuerdo a su inmunofenotipo, es decir, a qué anticuerpo puede reaccionar si se le realiza un estudio de inmunistoquímica. Son necesarios aquí los estudios de inmunistoquímica para poder saber primero si es una neoplasia de linfocitos B, porque puedo tener, como ya ven aquí ustedes, neoplasias de linfocitos B y de T. Siempre necesito una inmunohistoquímica, porque yo por histología no puedo saber si es un linfocito B o un linfocito T, ¿verdad? Entonces, vean, pueden ser de precursores, pueden ser de los que ya están maduros del área periférica, pueden ser igual T, de precursores T o de periféricos T y de las células naturales asesinas, ¿verdad? O citolíticos naturales. Y por supuesto, esto se clasifica hasta aquí como linfomas no Hodgkin, ¿verdad? Los linfomas no Hodgkin pueden ser de linfocitos B y T, pueden ser de precursores o pueden ser de periféricos. Luego su propia clasificación para el linfoma de Hodgkin, ¿verdad? O Hodgkin, como ustedes lo quieran mencionar. Entonces tenemos subtipos clásicos y una que se clasifica por aparte. Y como ya lo vamos a ver cuando nos toque ver el linfoma de Hodgkin. Algo importante que ustedes tienen que aprenderse, por ejemplo, que cómo se presenta, ¿verdad? Los linfomas. Hay ciertas diferencias clínicas que hacen sospechar a si se debe a un hodgkiniano o a un hodgkiniano, ¿verdad? Entonces, el de Hodgkin se disemina de una forma más ordenada, es decir, por ejemplo, sigue una cadena ganglionar. Si se originó en un ganglio de la región cervical, va a seguir el ganglio linfático que lo sigue, ¿verdad? O sea, el subsecuente, pero no va a ser una forma desordenada como lo hacen los Hodgkin. Por ejemplo, tengo un ganglio aquí en la región cervical, pero también tengo un ganglio en la región inguinal. Así lo hace el no Hodgkin. Hodgkin no hace eso, ¿verdad? Entonces también vemos que este se disemina ampliamente desde el inicio de su evolución. Esta es una diseminación un poco más lenta. Es frecuente que se asocian anomalías inmunitarias y la inmensa mayoría, del 85 al 90%, se van a originar en linfocitos B. O sea, casi todos, si yo le envío estudios de inmunistoquímica, la mayoría me van a hacer marcadores para linfocitos B. Y en la otra restante, pues ahí por el 10 al 15% serían linfocitos T. Tenemos esta neoplasia de
origen linfoide que está compuesto por linfoblastos. Esta es una de las formas precursoras. Algo que sí les quería hacer la aclaración es que van a encontrar muchas veces esta nomenclatura, leucemia, pleca, linfoma linfoblástico, porque muchas patologías no se sabe si comenzó como una forma leucémica o una forma de linfoma. Entonces, porque muchas veces ya están en estadio en el que tenemos afectada la médula ósea, la sangre periférica, tenemos adenopatía, entonces se prefiere usar el término así. Entonces, como les decía, son compuestos, están compuestos por células inmaduras que pueden ser B o T. Cerca del 90% tienen alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales. Las de tipo T se van a presentar más que todo como masas tímicas. Estas, las que no son T, sino las B, más que todo adenopatías periféricas, pero esta, la T, como masas tímicas que tienen aparte adenopatía esplenomegalia. El inmunofenotipo, pues como ya les había dicho, si yo les envío estudio de inmunohistoquímica, que algo característico como son precursores, este marcador es para células inmaduras. Si este marcador TDT, que es la desoxidinucleotiltransferasa, vamos a ver que me va a estar dando positivo en las lesiones de precursores en más del 95%. Eso quiere decir que tengo un 5% que no me van a dar positivos y siendo aún inmadura, ¿verdad? Estos de aquí, CD10, PAC5, CD19, PAC5 y CD10 son para marcadores B y CD1, CD2, CD3 y CD5 y CD7 son marcadores para linfocitos T. Tiene un inicio brusco o tormentoso. Los síntomas están relacionados pues con la depresión de la función medular, es decir, que van a ver ustedes un paciente que se queje de disnea, un paciente que tenga debilidad generalizada, un paciente pálido por la anemia que tenga, o historias pues si está afectando la producción de plaquetas de sangrado. Efecto de masa causado por el infiltrado neoplásico, dolor óseo, esplenomegalia, hepatomegalia. Importante siempre al examinar el abdomen detenerse a buscar estos signos. La linfadenopatía generalizada. Podemos tener manifestaciones en el sistema nervioso central, alteraciones neurológicas, manifestaciones como cefaleas, parálisis o convulsiones. La leucemia mieloide morfológicamente, la leucemia linfoide, linfoblástica aguda que estamos viendo, morfológicamente se va a caracterizar porque la médula ósea está infiltrada por estas células que vemos aquí. Este es un aspirado de médula ósea en el que vemos que la médula es hipercelular, llena de linfoblastos. ¿Qué son los linfoblastos? Son estas células que tienen escaso citoplasma, un citoplasma basófilo escaso, más que el de un precursor mieloide. La cromatina está condensada, usualmente no hay gránulos en el citoplasma. Entonces, esto es un linfocito inmaduro que está infiltrando la médula ósea. Por eso es que se vería hipercelular. Esta leucemia o este linfoma es de niños, se presenta más frecuentemente en niños y por supuesto tiene en algunos casos, en la mayoría de casos, buen pronóstico, pero hay factores que se asocian a un peor pronóstico, por ejemplo, que sea menor de 2 años, que tenga la edad de presentación en la adolescencia o en la adultez y que tenga un recuento de blastos de sangre periférica mayor a 100.000. Esos serían factores de peor pronóstico. Ahora, esta forma, ¿verdad? Leucemia linfocítica crónica y linfoma linfocítico pequeño ya es de células maduras. En esta vamos a ver que el recuento del linfocito en sangre periférica es más de 5.000 por milímetro cúbico. Esa es la más frecuente en adultos. La edad de presentación anda ahí por 60 años y es más frecuente en hombres. Como vemos, este ganglio está perdido, ¿verdad? Ya no le vemos los folículos linfoides que les expliqué anteriormente. Está borrado por una proliferación de este tipo de células que tenemos aquí, que son linfocitos maduros pequeños. Vean,
el nucleolo se les logra identificar, la cromatina está dispersa hacia la periferia y este es un frotis de sangre periférica en el que vemos que estas células cuando se toma el frotis tienden a como a destruirse, ¿verdad? Entonces esto es lo que se conoce como células de frotis y que puede ser un poco característico de esta neoplasia. Con el linfoma folicular es probable que el linfoma surja de linfocitos B del centro germinal, es decir, de estas zonas que se ven, que les estoy señalando más claras, ¿verdad? Se cree que se origina del centro germinal y se asocia especialmente a translocaciones cromosómicas que afectan al gen BSL2. O sea, este gen es de los que más va a estar afectado, entonces tiene su característica distintiva porque tiene una sobreexpresión de BSL2 secundaria a la translocación en los cromosomas 14 y 28. El patrón de crecimiento que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta pieza, es un patrón nodular, multinodular. Así es la mayoría de linfomas foliculares. Tiene dos tipos de células que ya les había mencionado también, que como se origina del centro germinal, ¿verdad? Va a tener las dos células, el centroblastos y centrocitos. Y eso es importante porque hay grados de linfomas. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Tiene afección en la médula ósea, lo que les decía, pero eso muchas veces no se logran identificar en las anteriores si es leucemia o linfoma, aunque en este sí, por definición, si encuentro yo esto en un ganglio linfático, es un linfoma folicular, ¿verdad? Puede haber transformación histológica en el 30 al 50%. ¿A qué se refiere esto? Que este linfoma folicular sea de un alto grado y se crezcan solo células grandes y de una forma difusa. Eso me va a estar diciendo a mí que se ha transformado a un linfoma de células grandes. ¿Qué es grado? ¿Cuáles son los grados? Los grados van a ser dependiendo del conteo de centroblastos, porque yo tengo que tomar en cuenta por lo menos 10 campos de alto poder y empezar a contar cuántos centroblastos tiene. Entonces yo puedo tener grado 1 si tiene de 0 a 15 centroblastos. Grado 2 si tiene de 6 a 15 centroblastos. Si ya tiene más de, esos son de bajo grado, grado 1 y grado 2 bajo grado. Pero ya grado 3, si yo cuento más de 15 centroblastos por 10 campos de alto poder, yo ya lo catalogo como uno de alto grado. Quiere decir que ya tiene más células grandes, ¿verdad? Y puede dividirse en A, grado 3A y grado 3B. ¿Qué significa esto? Que en el grado 3A todavía logro ver algunos centrocitos, pero el grado 3B es el de mayor grado, porque ahí ya son nidos sólidos de centroblastos y ya no tengo centrocitos, ¿verdad? Esos son los grados. Entonces, puede ser reportado como solo patrón folicular, ¿verdad? Cuando tiene más del 75% de formación de estos folículos, o puede ser folicular difuso cuando los folículos estén entre el 25 al 75%. Y folicular focal cuando tiene 25% de folicular. Pero cuando ya no tiene nada, pues es difuso. Tenemos el de células grandes, que es la forma más frecuente del linfoma no-Hodgkin. La edad media también es de adultos, 60 años. Tenemos subtipos especiales, que son los asociados a inmunodeficiencias y al linfoma primario con derrame. Pero también tengo variantes morfológicas, dependiendo a la característica de esta célula grande. Si se parece a centroblastos, sería centroblástica. Si se parece a inmunoblastos, los inmunoblastos también son células de los ganglios linfáticos que han sido estimuladas y que son células grandes con núcleo evidente. Eso es una variante inmunoblástica.
Pero si tengo células pleomórficas grandes, eso ya sería una variante anaplásica. Bueno, entonces aquí vemos que la presentación, ¿verdad? Son de masas de rápido crecimiento que puede afectar el anillo de Waldeyer, el tejido linfático orofaringeo, hígado vaso, piel, huesos y cerebro, y es rara la afectación de la médula ósea. Vean cómo son las células grandes con núcleo evidente, y en esta imagen se las traje porque comparan cómo es que se sabe que es una de células grandes. Usualmente se toma de referencia a un macrófago, vean, dice que tiene que ser su núcleo más grande que el del macrófago y tiene que ser 2 veces el tamaño de un linfocito pequeño, que está señalado también aquí. Entonces, si cumple esas características, la célula anaplásica se cataloga como una de células grandes. El linfoma de Burkitt es un linfoma agresivo que puede ser clasificado como africano, endémico, esporádico no endémico, asociado al VIH. Todas las formas están asociadas con translocaciones en el gen MYC en el cromosoma 8, que es un gen que se ha visto que se aumenta en estos linfomas y aumenta los factores de transcripción que estimulan el crecimiento de las células. Están también infectados por el virus del Epstein-Barr, sobre todo está afectado el endémico, ¿verdad? Casi en todos los casos, el 25% de los esporádicos y el asociado al VIH, el 25% en los VIH, perdón, y el 15% al 20% de los esporádicos. ¿Cómo se presenta clínicamente? Este es un linfoma de Burkitt endémico que afecta más que todo el área mandibular, produce masas de rápido crecimiento que pueden ulcerarse y también es infrecuente que afecte órganos, pero puede afectar los riñones, puede afectar los ovarios. Y el esporádico generalmente se presenta como masas de la región ileocecal y peritoneo. Las células linfoides son de tamaño intermedio, son de 10 a 25 micras. El índice mitótico es alto. Miren, aquí se logran ver varias mitosis en este corte de alto poder y se ven los linfocitos de mediano tamaño. Y en esta se logra identificar pues que hay ese patrón de celo estrellado por la presencia de fagocitos o macrófagos con abundante citoplasma, fagocitando las células apoptóticas. Luego tenemos las neoplasias de células plasmáticas, que de todas estas que tiene su literatura, el mieloma múltiple es el más frecuente y el que causa más mortalidad. Luego están entidades como la macroglobulinemia de Waldenstone, la enfermedad de cadenas pesadas, mieloidosis primaria, gamapatía monoclonal de significado determinado, pero son muy raras. Entonces el mieloma múltiple pues es una neoplasia de células plasmáticas que se asocia, usualmente se presenta con lesiones líticas, también puede haber hipercalcemia, ¿verdad? Por esa resorción ósea que está sucediendo, insuficiencia renal y anomalías inmunitarias adquiridas. La incidencia máxima es entre los 65 a los 70 años de edad y se encuentran concentraciones séricas altas de interleucina 6 en pacientes con enfermedad activa. Y cuando se encuentra esta interleucina alta, es un factor de mal pronóstico. ¿Cuáles son las características clínicas? Pues dependen del efecto del crecimiento de las células plasmáticas en los tejidos. Dependen de la producción excesiva de inmunoglobulina y de la supresión de la inmunidad humoral anormal. En esta radiografía vemos lo que producen las lesiones típicas en saca-bocado, que se producen así porque hay acúmulos de células plasmáticas que están produciendo inmunoglobulinas y dan el aspecto de un material gelatinoso si lo cortáramos a ese nivel, ¿verdad? La causa más importante de insuficiencia renal crónica en estos pacientes es que tengan una proteinuria que se conoce como proteinuria de Bence-Jones. La inmunoglobulina en el suero, más de 3 miligramos por decilitro, y proteínas de Bence-Jones se pueden encontrar en más de 6 miligramos por decilitro en orina. Ahora, la forma de presentación más frecuente del mieloma es el plasmocitoma. El plasmocitoma es un acúmulo o una proliferación localizada de células plasmáticas que puede ser en hueso, en pulmones, orofaringes y senos paranasales. La médula ósea pues, va a contener un número elevado de células plasmáticas.
¿Cuál es el perfil inmunohistoquímico? Pues para saber si estas células, porque en algún momento se pueden diferenciar, se pueden confundir, aunque las células plasmáticas pues tienen un aspecto así de que su núcleo está tirado a la periferia, como un huevo estrellado, lo describen algunos libros. Entonces, pero para confirmarlo le pueden enviar estudios o marcadores como el CD138 y el CD156. Ahora, con las neoplasias de linfocitos T, pueden ser, como ya les había mencionado, de periféricos y de citolíticos naturales, pero son infrecuentes, suponen el 5 al 10% de todos los linfomas no Hodgkin. Ahora, lo de los linfocitos T periféricos se pueden clasificar de varias maneras. La más frecuente es, se deja sin especificar, o sea, linfoma y linfocitos T periféricos sin especificar, porque no cae dentro de las otras clasificaciones. Está constituido por células pequeñas, intermedias y grandes. Vean, tiene 3 tipos de células. Estas más grandes, las intermedias y las pequeñas. Es positivo para CD2, CD3 y CD5, que es el inmunofenotipo de linfocitos T. Y el pronóstico es peor que el de los linfomas B. Dentro de también tenemos de los linfocitos T periféricos, tenemos también la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. La micosis fungoide y el síndrome de Sézary se caracterizan por lesiones eritematosas en la piel, ¿verdad? Cuando ya tengo esta eritrodermia exfoliativa característica, ya y no está en placas rojizas como en esta, se le va a denominar síndrome de Sézary. Son manifestaciones diferentes de un tumor de linfocitos TCD4 colaboradores que se alojan en la piel. La micosis fungoide tiene una fase premicótica o inflamatoria, una fase de placas como la que estamos viendo aquí y la otra es una fase ya tumoral en la que se ven grandes tumores o nódulos en la piel. Histológicamente se van a ver linfocitos infiltrando la dermis de aspecto atípico cerebriforme que tienen epidermotropismo o hacen exocitosis al epitelio y hacen estos microabscesos que se llaman microabscesos de Pautrier, que son acúmulos de estos linfocitos cerebriformes. Y este es un mayor aumento del microabsceso, vean, con los linfocitos de aspecto atípico. Se presentan como los citolíticos naturales. Estos son ya los citolíticos naturales que se presentan como masas nasofaringeas destructivas, menos frecuente en testículos y piel. Produce necrosis isquémica extensa porque tiende a afectarse en las regiones perivasculares frecuentemente. Se asocia también principalmente al virus del Epstein-Barr y, por supuesto, son negativos a marcadores de linfocitos T como el CD3. Bueno, hasta aquí llegamos, entonces dejaríamos los linfomas de Hodgkin para la próxima clase y cualquier pregunta o duda pueden escribirme. Muchas gracias.